Decía que gracias por discutir estos temas tan relevantes, porque hablar de derechos humanos siempre será importante, pero es aún más importante cuando lo podemos hacer en contextos de persecución política como los que se viven hoy en algunas partes de América Latina. Argentina no es la excepción, Ecuador no es la excepción, Bolivia no es la excepción, Brasil no es la excepción. Es muy importante discutir de derechos humanos en un país donde tuvo una dictadura que convirtió a la desaparición como política de Estado, y que más bien en época de Néstor y Cristina se hizo a los derechos humanos como un programa de gobierno, como lo decía Tato. Y es muy importante discutir de derechos humanos cuando sabemos que, mientras sabemos unos que buscamos ampliar la agenda de derechos humanos, hay otros que buscan restringir esos derechos humanos. Y también sabemos, y en Ecuador lo sabemos con claridad ahora, que muchas veces los logros forjados, al menos en nuestro caso, por 10 años de reivindicaciones populares, también pueden ser muchas veces, ¿no es cierto?, botados al piso con un chasquido de dedos. Por lo tanto, el tema de los derechos humanos tiene que no solamente ser una política pública, sino que tiene que su defensa y su ampliación tiene que ser garantizado por todos los ciudadanos y las ciudadanas. Esto es lo primero. Lo segundo, me veo en la obligación de presentarles a la ciudad de la cual vengo y de la cual he sido hace poquito elegido como alcalde. Es una hermosa ciudad de los Andes, que tiene una historia milenaria y que es la capital del Ecuador, de la República del Ecuador, que es Quito. Así que, a diferencia de mis compañeros, yo estoy empezando el 14 de mayo funciones. Y la otra diferencia que creo que es importante remarcar es que las ciudades o los municipios, para el caso ecuatoriano, no es igual que en el caso argentino o, por ejemplo, que en el caso chileno, que ya Jorge nos comentará. En el caso argentino las distinciones son aún más grandes porque estamos hablando de un Estado federal, ¿sí? Donde la propia lógica es distinta. En la propia constitución del Estado, los estados federales, ¿no es cierto?, eran los que de alguna u otra manera le encargaban responsabilidad al Estado nacional. En cambio, en estados unitarios centralistas, como puede ser el caso del ecuatoriano, lo que hay es una descentralización de competencias a los gobiernos locales. Es de alguna otra manera el de Chile, aunque Jorge me corregirá. Sin embargo, Chile, de diseño más nacional y centralista a ratos, ¿no es cierto? El Ecuador, en cambio, ¿no es cierto?, es de tradición muy municipalista y que además fortalece la presencia de la ciudad, del municipio, en la Constitución del año 2008, que creo que es un elemento importante, que lo voy a resaltar más adelante, porque, y claro, es una discusión muy importante en Chile, ¿no? Yo al menos soy partidario de que una constitución que se redacta en democracia y para la democracia es válida que se apruebe en la propia democracia. Así que creo que hay un texto que no se deberá desaprovechar en el caso chileno, porque además no importa cuál sea el país, más aún si quienes han impulsado los procesos de diálogo constitucional o procesos constituyentes provenimos de los sectores progresistas o los sectores de izquierda. Lo sucedió con Bolivia, con Venezuela y con Ecuador, y por eso sí somos orgullosos de decir que tenemos las constituciones de más avanzada en América Latina y muchas veces en el mundo. No es que seamos unos iluminados, es que el hecho de haber discutido en contextos progresistas y poner en debate temas actuales hace evidentemente que nuestras constituciones luzcan más nuevas, más refrescadas y por lo tanto más potentes que respecto a otras. Así que yo haré votos porque no se desperdicie el texto de la Constitución chilena, ¿no?, sino que ojalá pueda aprobarse. Lo tercero, nada más una referencia, es que como ministro de Planificación del Gobierno de la Revolución Ciudadana en Ecuador me correspondió recibir un premio de Naciones Unidas porque habíamos liderado, sí, es un trabajo siempre colectivo, habíamos liderado una planificación basada en derechos. El Ministerio de Planificación, la Secretaría de Planificación de Ecuador recibió este reconocimiento y lo recibía yo como ministro en ese momento. Y hoy evidentemente quisiera que Quito reciba también ese reconocimiento de ser una ciudad de derechos, que apuesta por los derechos y que amplía los derechos. Por lo tanto, aquí mi primer elemento para compartir con ustedes, y es mirar a las ciudades como el espacio de promoción, de garantía de derechos y de ampliarlas y de nuevas reivindicaciones. Es decir, recordemos además que ventajosamente no estamos hablando de derechos que se estancan en el tiempo. Digo ventajosamente porque si fuera así nos hubiéramos quedado con los derechos blancos, masculinos y europeos que nacieron en la Revolución Francesa. Lo que hablamos en términos de derechos siempre es una construcción nueva que supone la incorporación de nuevas reivindicaciones. Y muchas de ellas, o casi todas esas reivindicaciones aparecen en la ciudad.
Por lo tanto, creo que es importante. A veces podemos perdernos de vista que solamente al hablar de lo nacional podemos garantizar derechos o hablar de los derechos. Incluso lo que podemos plantear es que en los estados nacionales se discutan, se plantee la política e incluso se escriba la normativa de los derechos, pero son las ciudades las que hacen vivas esos derechos, ¿no? Permiten la garantía efectiva de los derechos y más cercana. Por eso soy partidario también de esta idea que está presente en un texto que para quienes estamos haciendo ciudad o queremos a las ciudades o nos apasiona el tema de las ciudades, se llama Metrópolis, de Ben Wilson, y plantea que las ciudades son los centros efervescentes de creatividad e innovación. Para él las ciudades han sido las las impulsadoras mayores de los avances en la historia. De hecho, al final es a su juicio, lo que él hace en ese texto es una historia de la humanidad, pero teniendo como referencia de esa historia de la humanidad a la ciudad. En su entender, es entonces la ciudad el actor fundamental que ha permitido estos desarrollos en la humanidad, o todos los desarrollos en la humanidad. Y lo segundo es que creo que es importante tener presente, y de ahí algo que es muy importante en la Constitución del Ecuador, es, por ejemplo, el derecho a la ciudad y los derechos de la naturaleza. Son temas muy relevantes, ¿no? Temas muy importantes, que justamente son expresión de lo que yo decía, discusiones actualizadas en el tiempo de cómo uno puede pensar la ciudad, no solamente como el espacio para ocuparla, sino, como dice Harvey, el espacio también para transformarla. El tipo de ciudad que queremos no está desapegado del tipo de personas que queremos, del tipo de relaciones que queremos y del tipo de valores que pretendemos para una sociedad. Y de ahí la relevancia, ¿no es cierto?, de también pensar como un derecho humano el derecho a la ciudad. Finalmente quisiera decirles lo que nosotros vemos bajo este enfoque, un enfoque de derechos, un enfoque que piensa la ciudad no solo desde el desarrollo urbano, sino desde la ampliación de las agendas reivindicativas de los distintos grupos poblacionales o grupos de atención prioritaria, compartirles dónde nosotros estamos asentando algunos retos de lo que empezaremos a hacer desde el 14 de mayo que tomamos posesión por los próximos 4 años para la ciudad. Y además aquí cuando digo esto creo que es importante, ¿no? Al menos para el caso ecuatoriano. Ya nos sucedió en los 90, América Latina siempre esta lógica pendular, ¿no es cierto?, hace que hoy al menos en Ecuador vuelva a ser vigente esa tesis que estuvo muy presente en los 90, cuando estábamos tomados por los gobiernos neoliberales. Y es que los gobiernos neoliberales lo que suelen provocar es la implosión de lo nacional. Por lo tanto, en esa implosión de lo nacional, desprestigio de lo nacional, debilitamiento del Estado, apertura indiscriminada, ¿no es cierto?, a lo externo más que a lo propio, son las ciudades las que se pueden terminar convirtiendo en el reducto de esa garantía de derechos o de procesos que vayan a contraposición de las ofertas neoliberales. Por eso, para cerrar, yo digo, quiero listarlos nada más, será la reflexión en el foro, la reflexión posterior, la que permita el desarrollo de esto. Pero si al final estamos pensando los derechos como un proceso evolutivo que incorpora las reivindicaciones de nuevos actores sociales, no podemos pensar desde mi punto de vista los derechos humanos en las ciudades si no pasamos por estos 6 enfoques centrales, ¿no? El primero, los derechos de niñas y niños. Los niños y niñas, así como las mujeres, han sido excluidas del desarrollo de las ciudades, ¿no? En Dinamarca, por ejemplo, terminó siendo revolucionario el hecho de pensar un parque y diseñar un parque con los niños, por ejemplo, o pensar incluso este ejercicio que a veces uno podría hacer, arrodillarse y ver las ciudades de ahí. Por eso hay programas tan importantes de calidad de aire pensados solo para niños. Lo que para nosotros, digamos, frente al transporte público puede ser que nos ensucien los pantalones, una buena, ¿no es cierto?, expulsión de smog. Para los niños no es que les expulsen, no es que les ensucien los pantalones, es que les dañan sus pulmones. Por lo tanto, pensar la ciudad desde la garantía de los derechos de la niñez, de las niñas y niños, es fundamental. Esto supone hacer lo que en nuestro marco de competencias podamos hacer respecto al combate y la erradicación de la desnutrición, a la garantía del desarrollo infantil, a la salud, a la educación, al juego y al ocio como elementos fundamentales en el desarrollo de la ciudad. El segundo tiene que ver con la juventud. Esa idea de que la juventud es el futuro siempre ha, digamos, postergado sus reivindicaciones presentes. La juventud es el presente, no solamente es el futuro. Por lo tanto, tenemos que pensar ciudades que generen todas las oportunidades posibles a los jóvenes y a las jóvenes, ¿no? Estamos hablando de las laborales, pero también estamos hablando de las culturales, las artísticas, las deportivas.
Es fundamental que tengamos como una política pública clara, seria, enfática, universal, al menos en el ámbito de la ciudad, programas de salud sexual y reproductiva, que al menos en el caso del Ecuador combatan un flagelo que no lo hemos podido combatir, que es el embarazo adolescente, porque al final lo que tenemos son niñas siendo madres de niñas y eso frustra sus proyectos de vida. Creo que es fundamental topar hoy el tema de prevención y tratamiento de adicciones. No suele haber en las ciudades una política clara de prevención y tratamiento de adicciones, así como no hay de salud mental. La pandemia nos dejó tremendamente afectados en salud mental a distintos grupos etarios, particularmente los jóvenes y las jóvenes. La posibilidad de perder sociabilidad generó unos problemas, no sé si ustedes lo pueden experimentar. Hoy las escuelas te dicen que el incremento de casos de deterioro de salud mental en jóvenes es muy importante, ¿no? Las mujeres, los derechos de las mujeres y la igualdad de género es un tema fundamental. No puede haber un proyecto progresista ni una ciudad progresista que no incorpore la agenda de las mujeres de manera enfática, clara, definida, explícita. Y ahí estamos hablando de una ciudad cuidadora. En Ecuador, al menos en Quito, por semana, los hombres destinamos 6 horas a las tareas de cuidado, las mujeres destinan 26 horas a las tareas de cuidado. Entonces tenemos que pensar una ciudad cuidadora. Nosotros planteamos la oferta de las manzanas del cuidado, el tema evidentemente de no discriminación, de una vida libre de violencia para las mujeres, que haga que tengamos programas de prevención, pero también de tratamiento y de restitución de derechos violentados, así como promover la autonomía económica y la igualdad salarial, que a ratos parecen cosas, pero ya de perogrullo, ¿no? Que están ahí, pero no, hay que ser más explícito y tener políticas definidas en eso. Los derechos de las minorías, estoy pensando en pueblos, nacionalidades e incluso diversidades sexogenéricas, donde participación, cuotas, que a ratos incluso hay todo un debate de cuotas, pero creo que mientras tenemos la ciudad que queremos, sí son esas cuotas importantes, la inclusión y la no discriminación. El quinto, derecho a un ambiente sano y sostenible. Esto atraviesa a todos y a todas. Hablamos de conservación, de tratamiento de residuos. Yo creo que las ciudades latinoamericanas debemos dar un salto y ser ejemplo en, por ejemplo, políticas de reciclaje, de compostaje, de utilización de recursos sólidos, de calidad del aire, de la utilización de medios alternativos de movilidad y finalmente creo que hay que plantearse a la inclusión, la integración y la no discriminación también como derechos. ¿Qué son? ¿Principios, valores o son derechos? Y yo creo que ahí toda la agenda que podamos tener en las ciudades de erradicación de la pobreza, de la famosa discusión de los salarios mínimos vitales, los pisos de protección o como nosotros hemos planteado un sistema metropolitano para el caso de Quito, que es un distrito metropolitano como capital de la República, un sistema metropolitano de protección pero también de cuidados y de promoción social. Creo que son los debates que en materia de derechos humanos es urgente que las ciudades los demos y por eso el saludo para los organizadores de Argentina que haya organizado este tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Gracias.